a este espacio de foro de expresión, a esta segunda media hora. Ahora nos visita, está nuestro colaborador Luis Soriano, de ¿Qué Voz onda? Ciudadana. ¿Cómo estás? Bien, Luis, pues te invitamos, Luis, porque bueno, tú eres una persona que trae puntualmente el tema de los derechos humanos, precisamente eres promotor, seguidor, hermano de los derechos humanos, y ayer se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ujú. ¿Cuál es el significado? ¿Qué es realmente lo que representa para que lo compartas con nuestros seguidores de las diferentes? ¿Qué es el Día Internacional de los Derechos Humanos y cuál es el estatus que se guarda en este importante rubro en México? Ok, primero entendamos que los derechos humanos surgen Sí, a razón del término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a reunir varios países del planeta, principalmente los ganadores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y empiezan a construir algo que no existía todavía, que era precisamente el tema de cómo juntarnos para que no vuelva a suceder lo que pasó con los nazis, con estas estructuras neofascistas, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a construirse y empiezan a relatar, por eso se llaman relatores, empiezan a relatar todo lo que pudieran ir construyendo. Y el primer documento que surge es la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Este documento lo que contienen son los primeros 30 derechos humanos que son inherentes a la persona, que son universales, que son para todas y para todos, que no tienen distingo, que no importa la nacionalidad, la religión, etcétera, etcétera. Es un tema de para todas y para todos y ahora para todos. ¿Qué contienen estos derechos? Al tema de la dignidad, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la libertad de expresión, derecho a tener un juicio justo y 30 derechos más, ¿no? Que nos podemos llevar todo el programa platicando de todos los derechos. Pues son 30 derechos que es la base de lo que surge. Derivado de esto, se siguen sumando todos los países, empiezan a firmar la declaración y poco a poco se va construyendo lo que hoy conocemos como la Organización Nacional de los Derechos Humanos, la ONU, ¿no? La muy Organización bien. Mundial de los Derechos Humanos, en donde se empieza a conformar todo este esquema con el sustento de proteger y defender los derechos humanos, ¿no? Ok. Y esto ya son 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos, digamos que hoy es bueno, ayer fue el cumpleaños de los derechos humanos en el mundo, y eso nos permite construir todos los días internacionales, Carlos, Sí, tienen un objetivo. Todos ahí existe el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Día Internacional del Medio Ambiente, o sea, todos los días internacionales tienen la intención de poder visibilizar ese caso en particular con acciones que órganos internacionales y nacionales y locales pueden ir construyendo y pueden ir fortaleciendo, y también nos permite a todos los que estamos en este mundo de los derechos humanos a poder identificar cómo estamos, cómo está nuestra realidad, hacia dónde vamos, si estamos en el retroceso o estamos en la avanzada, si vamos hacia adelante o vamos hacia atrás, si de repente empiezan a surgir nuevas violaciones de derechos humanos o de las que ya existen ya se agravaron o ya logramos erradicar algunas otras. Y entonces esto nos permite generar un diagnóstico y nos permite, como lo estamos haciendo en este momento, que nos permitan poder difundir y promover precisamente los derechos humanos para que la gente sepa lo que no sabía y que sabía que no sabía, ¿no? Y para poder empezar a caminar en esa ruta. Esto es más o menos en cuanto al tema de los derechos humanos. No sé si quedó más o menos sí, 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 claro sí, o claro que no, sí. ¿no? ¿Cómo ves? Sí, Ese a es. ver, es importante sobre todo entrar en el tema de Puebla. A ver, yo quisiera ir directo y preguntarte de los últimos gobiernos, de los últimos gobernadores del estado, en, en una escala de medio, regular o malo, o bien o malo, bueno, por ejemplo, ¿cómo fue en el tema de los derechos humanos Moreno Valle? Uy.
Moreno Valle priorizaba el desarrollo económico y el desarrollo empresarial por encima de la dignidad de las personas que vivíamos en Puebla. Su prioridad era esto que conocemos, que mucha gente dice que ha sido, bueno, que dicen que ha sido el mejor gobernador porque ven todo lo que es Angelópolis, todo esto, etcétera, etcétera, pero se les olvida que Rafael pasó por encima de pueblos originarios, pasó por encima de defensores de derechos humanos, pasó por encima de la dignidad de mismos empresarios que no estaban de acuerdo con lo como estaba actuando Moreno Valle. O sea, Moreno Valle utilizó las estructuras del Estado no para dignificar los derechos humanos, sino para potencializar económicamente al Estado. Y no al Estado en general, sino una zona muy pequeña del Estado que es Angelópolis. Porque no hay que olvidar que el Estado de Puebla, el gobernador, no gobierna para zona Angelópolis, Claro, gobierna para 217 así municipios. es. Y Rafael Moreno Valle se le olvidó gobernar 217 municipios y priorizó sus esfuerzos en esta franja o en esta zona de San Andrés Cholula, que tampoco era solamente San Andrés Cholula. No hay que olvidar que pretendió privatizar la pirámide que se encuentra en Cholula, las zonas bajas ya las había fraccionado, ya Así las es. había distribuido a la iniciativa privada por encima de las tradiciones y pueblos originarios. O Así es. sea, Moreno Valle fue un enemigo de los derechos humanos. Moreno Valle priorizó el tema material y económico por encima de la dignidad de las personas en el estado de Puebla. Tony Gali, Tony Gali fue respetuoso o sea, tampoco es bueno no hacer nada. Y Tony Gali no hizo nada para los derechos humanos, ni en contra ni a favor. Tony Gali fue un tema que dejó aparte, que nunca atendió, que dejó que la inercia de los derechos humanos, inclusive la subsecretaria que tenía Tony Gali en el periodo de él, era una persona que no era de Puebla, nunca estaba en Puebla, se dedicaba, bueno, se la pasaba viajando, pero viajando en lo personal. Y pues por supuesto que no hubo acciones de gobierno, no hubo ninguna actividad relevante en el tema sí, de derechos tendiente a. humanos Oye, de Tony Gali. y Barbosa? Ay, sí, Barbosa también fue un enemigo de los movimientos sociales. O sea, Luis Miguel Barbosa, eh, Rafael Moreno Valle era enemigo de los derechos humanos. O más bien, su prioridad era, de Moreno Valle, su prioridad era lo material, el recurso económico, lo empresarial. Pero Barbosa sí era enemigo de los movimientos sociales. Barbosa desde el día uno que llegó, nos la cantó a todas y a todos. Yo estuve en su administración, bueno, yo venía del gobierno interino, yo estuve en su administración, ¿no?, 19 días y desde el día de su toma de protesta, él dijo que con él se tenían que alinear todos. Una Sí, amenaza claro. a la libertad de expresión, una amenaza a quien piensa diferente, una amenaza a quien no opina, a quien no iba a opinar igual que él, cuando él apenas estaba llegando. Y pues por supuesto que disminuyó todo lo que es la estructura de derechos humanos en el Estado. Eh, Pacheco Pulido dejó una estructura muy robusta en materia de derechos humanos, por lo menos desde la Secretaría de Gobernación o la Subsecretaría de Gobernación dejó una estructura muy obesa, que traía muchos programas sociales, se creó la Comisión de Búsqueda de Personas, estaba creada la Comisión de Víctimas, se generaron más de 2000 comités de paz, por ejemplo, o sea, estaba muy chonchi con muchas acciones. Barbosa destrozó todo eso, lo redujo a que el personal, en lugar de ocupar 3 edificios diferentes, hoy ocupan un galerón de no más de lo que es esta oficina, toda la subsecretaria. O sea, eso es lo que para Barbosa representaban los derechos humanos. Hoy la Subsecretaría de Derechos Humanos en el gobierno del Estado, todavía hoy, porque es la inercia que traen de Luis Miguel Barbosa todavía, Sí, la inercia era desaparecer la subsecretaría. Eso pasó con Tony Gali también.
O sea, con Tony Gali se fue reduciendo la subsecretaría. Hoy está reducida en su máxima expresión la subsecretaría de Derechos Humanos, no opera, existe un área que atiende el tema de mujeres, no lo atiende precisamente la Secretaría de Igualdad Sustantiva, existen otras áreas que atienden el tema de los derechos humanos, no, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no atiende lo que tiene que atender, el de pueblos originarios tampoco atiende más allá de lo que les ordenan a nivel nacional. No hay un tema de trabajo local, estatal, etc. Pero no lo atienden, Luis, ¿por qué? Porque no conocen el tema, porque no son los perfiles idóneos para estar en esas posiciones o simplemente porque no les interesa. Pues no saben que no saben. O sea, llega gente que a lo mejor tiene maestrías y doctorados en materia de derechos humanos, pero no son más allá que ser académicos, ¿no? Y entonces lo que hacen es decir cuáles son los derechos humanos, cuáles son las convenciones, cuáles son las declaraciones, y no pasan de ahí. Y cuando tú llegas al servicio público, lo que necesitas es decir qué se tiene que hacer para dignificar esos derechos humanos. Y eso no está en un libro. Eso no te lo dice un libro, eso tampoco te lo dice el activismo. O sea, el activismo tampoco te lo dice. El activismo lo que te permite es saber cómo están las cosas, es la realidad del momento. Y la academia lo que te dice es cómo tendrían que ser las técnicas de implementación. Pero alguien que mezcle o gentes que mezclan estas dos sinergias o estos dos esquemas son los que generan políticas públicas, son los que generan políticas de Estado, políticas de Estado y que generan acciones de gobierno. Y ahí es a donde precisamente no ha sucedido. Entonces, si tú me preguntas, ¿es por falta de incapacidad? Sí, es falta de incapacidad. Falta de interés, sí, también es falta de interés porque no ven los políticos que todavía hasta el día de hoy están gobernando, incluyendo al actual gobernador, eh, no hemos podido decirle o no hemos sabido cómo explicarle al gobernador, como a los gobernadores anteriores, lo importante y relevante que pueden ser los derechos humanos para los gobiernos, que no es una herramienta de presión, sino que puede ser un instrumento de construcción. Muy Y bien. eso es lo que no hemos sabido cómo decirle al actual gobernador y que espero que pues, todas las participaciones que hemos estado haciendo nos permitan abrir un poquito más el panorama de lo que son los derechos humanos y que no sea un tema de contención, ¿no? Que sea un tema de otro. Qué bueno, Luis, que llegas a esta parte, porque precisamente hace unos minutos estuvo la doctora Celina Peña aquí en este espacio. Ella pues es la encargada, la coordinadora de los colectivos Por Amor a Puebla, y nos platicaba que hoy acaban de llegar pues gente académica, gente preparada, gente intelectual, sumadas al proyecto del senador Alejandro Armenta. Y también pues nos comentó fuera de micrófonos que tú te vas a incorporar, Luis, también Sí. con los colectivos que ella. Sí, sí, sí. En este caso, y qué bueno, porque eh, van a ser un gran equipo y sobre todo poner mucho énfasis en lo que decías, cómo decirle al candidato, al gobernador, decirle, a ver, los derechos humanos son un instrumento de construcción. No, Tú lo sí. decías, ¿cuál va a ser tu aportación y a partir de cuándo ya formalmente te estarás incorporando a los colectivos Por Amor a Puebla? Yo incorporarme a los trabajos que se realizan por amor a Puebla y no por el eslogan, sino por amor a Puebla, yo siempre voy a estar sumado y tengo años de estar sumados a los proyectos que provoquen la construcción de la dignificación en el estado de Puebla. Los derechos humanos no tienen partidos, Carlos, no tienen dueños, no tienen voceros, ¿no? Los derechos humanos es inherente de todas y todos. Lo que hace falta es cómo aterrizarlos, ¿no? Y yo estoy incorporado desde siempre a esto y a donde me inviten a poder sumar esfuerzos y trabajar de la mano para este tema de los derechos humanos, yo estoy encantado de la vida. Y la gran ventaja es que Alejandro Armenta, habla mucho del tema del humanismo mexicano y habla mucho de la construcción desde lo local y es municipalista. Y entonces son tres cualidades o tres características que Alejandro Armenta tiene que por supuesto van a sumar
a el proyecto que hemos venido nosotros impulsando desde Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, el colectivo al que pertenecemos, de la sistematización estatal de los derechos humanos que no existe, o sea, el crear el sistema estatal de derechos humanos que no existe y la municipalización de los derechos humanos, que son los dos grandes proyectos o pilares fundamentales que pueden provocar y detonar la prevención de violaciones a derechos humanos, que pueden provocar la promoción, la difusión y la defensa de los derechos humanos, y también la contención frente a la violencia que se está viviendo a través de los procesos de paz, a través de la construcción de una cultura de paz y de no discriminación que se necesita en el Estado de Puebla. Porque, Carlos, déjame decirte que una de los elementos o de los detonantes violentadores en el Estado, del por qué estamos tan violentados o nos estamos violentando tanto en el Estado de Puebla, uno de los principales motores es la discriminación. Estamos en primero y segundo lugar en temas de discriminación en el Estado, y somos en la ciudad de Puebla, somos el primer lugar, seguramente vamos a salir como el primer lugar a nivel en temas de discriminación en el país, y entonces eso significa que tenemos que atender el tema de la discriminación, que ha sido detonante de la violencia. La violencia del muchacho en Lomas de Angelópolis, al otro muchacho en una caseta ahí en Lomas, Sí, el tema de estos otros muchachos que violentaron a un muchacho que casi lo matan en una violencia ahí cerca de la Rueda de la Fortuna, igual de ahí de Angelópolis, el tema de la violencia que se vive de vecinos y vecinos, la violencia contra la mujer, por el solo hecho de ser mujeres, la violencia contra los grupos de la diversidad, por el solo hecho de ser transgéneros, por pensar diferente, por actuar diferente, por hablar diferente, por querer utilizar palabras o conceptos que la lengua española tradicional no quiere que se utilicen. Por esos solos hechos están siendo violentados o estamos siendo violentados por ser defensores de derechos humanos, por ser periodistas, por vivir esquemas de libertad de expresión. Eso, por ese solo hecho, se genera la violencia en el Estado. Y todo eso lo genera la discriminación. La discriminación a no ser como ellos o una clase muy particular de población quiere que sean todos. A buscar que todos piensen y actúen y sean iguales a los otros, y si no son iguales, viene el tema de la discriminación, la violencia, etcétera. Eso es lo que motiva esto, Carlos. Y eso es uno de los temas que se tienen que atacar. La cultura de la no discriminación tiene que ser una herramienta fundamental para esto. Y entonces ya encontramos tres elementos: sistema estatal de derechos humanos, municipalización de derechos humanos y construcción de cultura de paz, de no discriminación y de derechos humanos. Luis, en este caso, este colectivo Voz Ciudadana que tú representas, ¿tienes sinergia con algunas otras organizaciones encargadas de ver la defensa de los derechos humanos? Sí, hay alianzas estratégicas con organizaciones principalmente nacionales. Hemos construido procesos con organizaciones en materia de infancia, por ejemplo, en materia de la defensa y protección de defensores y periodistas en riesgo, dando acompañamiento a organizaciones pueblos originarios también, y principalmente a defensores y periodistas que están en situación de riesgo, que son a los que nosotros hemos venido acompañando, también a defensores que se dedican al tema de la defensa de los migrantes, por ejemplo, en su tránsito por el Estado mexicano. Ha sido muy diverso con quienes hemos venido trabajando. Luis, en el caso de las comisiones estatales de los derechos humanos que hemos platicado, y con tristeza vemos que los responsables de las áreas, no tan solo en Puebla, en otros estados, pues no son los perfiles, no son los idóneos, no son las personas que deben estar al frente de esta gran responsabilidad. En este caso, a nivel nacional, ¿quién mide, quién evalúa cómo está funcionando el caso de Puebla? ¿Quién puede decir está bien, está mal el trabajo? ¿Qué órgano es el encargado de dar un diagnóstico del mal o buen funcionamiento de una Comisión Nacional de Derechos Humanos en cada estado?
Supuestamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene estándares y parámetros para poder medir esta situación. Existe varios mecanismos, por ejemplo, la alerta temprana de violaciones de derechos humanos que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es accesible para todos en las redes sociales, va identificando por estado qué tan bien o qué tan mal estamos en materia de presentación de quejas, etcétera, etcétera. Pero no solamente es ese instrumento, hay otros instrumentos como el tema del incremento de la violencia, el tema de los delitos, la impunidad, corrupción, los datos del INEGI, etcétera. Pero así tal cual como tú lo dices de, a ver, vamos, ¿cómo calificamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Nadie se ha puesto a hacer la tarea de calificar, o sea, primero de identificar cuáles van a ser los reactivos que se tienen que calificar, y tampoco se han puesto a identificar no cuántas quejas hay, porque ese es un tema bien importante, Carlos. Acá lo importante no es cuántas quejas hay y se atendieron, sino cuánto ha disminuido la violación a los derechos humanos en los estados. O sea, de un parámetro de decir, a ver, tenemos 20 años viviendo 20 violaciones de derechos humanos, ¿ya las disminuimos o no? ¿O se están incrementando? Así es como se tendrían que medir las comisiones, pero las comisiones se miden a través de cuántas quejas se presentaron, cuántas recomendaciones generaron, pero sin tener un alcance real de cuál es la incidencia que se tuvo realmente ante la población. Eso es lo valioso y eso es lo que no existe hoy, porque eso no es medible ni tampoco es factible para quienes son los titulares de poder decir, no estamos funcionando, no estamos funcionando, no estamos funcionando. El Congreso del Estado, los diputados locales encargados de esas comisiones, ¿qué tanto funcionan? ¿Les gira la pirinola? ¿Les saben o poco conocen del tema? Es que es una materia que aunque todo mundo sabe que existe, pocos se meten a estudiar. Y entonces la gente piensa que los derechos humanos es el derecho al agua o el derecho a las mujeres y ya. No sé, como que lo más visible. Sí. Cuando hay todo un mundo en el tema de los derechos humanos y no se meten de lleno a esto. La gente que se mete a esto generalmente se mete y se especializa en infancias, se especializa en mujeres, se especializa en adultos mayores, en pueblos originarios, pero no ven los derechos humanos como un paraguas en donde está todo esto. Siempre lo sectorizan a algún punto y entonces eso sesga el poder ver los derechos humanos desde el ámbito más amplio. Y eso nos ha costado a nosotros mucho trabajo tratar de hacerle ver a los diputados que lo vean así y no desde sus ámbitos de acción, porque muchos diputados son defensores y son defensoras en sus áreas, mujeres, niños, etcétera. Hasta donde Dios les da a entender. Pero bueno, pues hemos llegado a la parte final de este programa el día de hoy. Mañana no va a haber programa, es Día de la Virgen de Guadalupe y vamos a descansar. Nos vemos por acá primero Dios el miércoles y despedimos a nuestro amigo licenciado Luis Soriano, coordinador de este colectivo Voz Ciudadana. Luis, Carlos, muchas como gracias. siempre estamos emplazados a que regreses en unos días a platicar. La vida. Gracias. Feliz. Esta fue una emisión más de Foro de Expresión. Los esperamos en nuestro próximo programa, en Así lo dice Puebla.